Soy Claudio Herrera Yamunaquén, docente de la Universidad Nacional de Piura, de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras. El tema que voy a tocar es la historia de la contabilidad, ¿no? La historia de cada uno de nosotros, la historia de la humanidad. ¿Por qué tocar ese tema bastante interesante, ¿no? Ya ver la contabilidad mezclado con la historia de la humanidad, ¿no? Y hablamos del ser humano desde que el hombre es racional, desde que el hombre es un ser pensante, desde que los primeros vestigios que se pueden ligar o atar a la contabilidad. ¿Por qué estudiamos la historia, no? ¿Para qué? ¿Por qué es importante estudiar la historia? La historia nos permite entender y entender el pasado y saber cómo ha llegado hasta nuestros días la evolución del ser humano. ¿Para qué? Para detectar los errores del pasado, para no cometerlos y superarlos y mejorarlos, ¿no? También nos permite la historia ver los estilos de vida, dependiendo en cada parte del planeta. Sabemos que el ser humano tiene diferentes teorías sobre su origen y evolución. Existe la teoría divina, la teoría que está en la Biblia, ¿no? Que nos dice pues que el ser humano nace producto de Adán y Eva. Luego tenemos la teoría científica y la teoría evolutiva, que cada uno pues tiene sus diferentes argumentos, ¿no? Hablar de la historia nos permite analizar el pasado. ¿Con qué fin? Si analizamos el pasado nos ayuda a darle forma al presente y buscar un mejor estilo de vida a futuro, ¿no? Eso es importante en el tema de la historia, ¿no? ¿Y a dónde acudimos esa fuente de información que existe, ¿no? Existe esa fuente de información de todos los hechos que conocemos hasta la actualidad sobre el comportamiento de las personas, de la sociedad, que se almacena a través de los hechos históricos, ¿no? Posiblemente, pues, algunos hechos históricos no han sido grabados o no han sido, almacenados en los medios que conocemos actualmente, pero sí a través de la arqueología y de los especialistas que estudian estos temas históricos, se puede reescribir la historia, se puede extraer información y buscar las mejores alternativas que nos sirven como seres humanos, ¿no? Por ejemplo, si queremos analizar la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial o algún hecho histórico de la guerra, de algún hecho que ha pasado, por ejemplo, si estamos hablando sobre la conquista de América, pues no podemos simular una guerra, ¿no? Pero sí podemos acudir a las fuentes históricas para poder extraer información y qué cosa ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en ese momento, ¿no? También podemos descubrir los genios, la innovación, la tecnología, cómo lograron sobrevivir o cómo han logrado perdurar los imperios a lo largo de la historia, ¿no? Si nosotros vemos o analizamos los grandes imperios que han existido en la humanidad, podemos enumerar todos los imperios que conocemos, ¿no? Desde el imperio persa, el griego, los romanos, ni que hablar de los egipcios, y si hablamos de América, pues los mayas, los aztecas, los incas. ¿Qué diferencia hay entre un imperio y alguna otra sociedad que no han logrado el desarrollo? Como todo imperio, pues tenía la parte que dominaban, ¿no? A través de la política, a través de la guerra y a través de la organización. Supongamos, pues en los egipcios, para construir las grandes pirámides, pues tenía que existir un medio organizativo, tenía que existir pues una contabilización o poder llevar las cuentas para poder cubrir las necesidades que necesitaba el imperio. De eso ya iremos hablando a medida que voy desarrollando el curso. Ahí he trasladado un cuadro, una línea del tiempo y podemos decir pues que la historia
es como un laboratorio, ¿no? Que aunque no es tan perfecta la información que logramos encontrar, pero sí es una fuente inagotable de recursos y medios y formas que nos va a extraer información para el uso y la apreciación de lo que queremos investigar, ¿no? Eh, la historia de la contabilidad pues va ligada a la historia del ser humano. Desde que el ser humano comienza a pensar, a ser un ser racional y a ser un ser pensante y comienza a decir esto es mío. Cuando aparece la propiedad privada y decir esto me pertenece, comienza ya el ser humano a dar los primeros pasos de una contabilidad o de unos vestigios contables básicos y fundamentales, ¿no? Como todos lo sabemos, hay un punto de partida, un antes y un después, que es el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Cristo, que bueno, no es discutible ahora mismo, pero sí sabemos que el año cero, hablamos del nacimiento de Cristo, a pesar de que no está claro de el nacimiento de Cristo es en el año cero o la muerte de Cristo. Tenemos el tema del paleolítico, el neolítico, la edad antigua del ser humano, donde ya comienza al ser humano a diferenciarse de los animales, ¿no? Hablamos de la prehistoria y ya podemos encontrar unos primeros vestigios de la primera contabilización, que ya lo vamos a ver a medida que voy desarrollando el curso, ¿no? Luego tenemos después de Cristo, ¿no? Seguimos todavía con una contabilidad incipiente, básica, rudimentaria, una contabilidad que se llevaba pues, con los dedos de las manos y comenzó ya un proceso de inventarse medios, recursos, con el fin de poder plantear o plasmar lo que querían expresar, lo que sentían o lo que podían ver, ¿no? Entonces, ese proceso de transformación de tanto de la parte de la escritura, de los números, de los medios o recursos, para poder plasmar lo que poseía, podemos decir que es un tema evolutivo de la contabilidad, ¿no? Pues hay hechos importantes, como la caída del Imperio Romano en Occidente, la caída del Imperio Romano en Occidente, la Revolución Francesa, el descubrimiento de América en 1492. Pero ya en el año 1494, un fraile, Fray Luca de Paciolo, se puede decir que es el punto de partida de una contabilidad que actualmente conocemos. Eso lo vamos a ir viendo a medida que voy desarrollando el tema, ¿no? Entonces, la historia de la contabilidad es la historia del ser humano. Ese ser humano que quería ya contar, plasmar o dejar huella de lo que le pertenece, ¿no? Si tenía un animal, dos animales, pues comenzó a contar con los dedos de la mano. La mente es frágil, la mente no logra almacenar tanta información, acumular tanta información, entonces comienza este ser primitivo a querer dejar huella de lo que tiene. Si tiene pues 3 vacas, 5 ovejas o iba a cosechar, ¿no? Ya comienza ese ser humano de querer plasmar lo abstracto en algo ya que quede perdurando a lo largo de las generaciones o de la familia. Ese ser primitivo comienza ya a hacer sus primeros garabatos. Lo que ya no podía contar con los dedos de la mano, por ejemplo, si tenía 5 vacas, 10 cabras, cosechaba 5 mangos, 20 limones y X cosas, ya no podía contarlos con los dedos de la mano. Entonces ya comienza a utilizar esos instrumentos, esos recursos y lo deja grabado a través de la piedra, ¿no? Se puede decir que es uno de los primeros indicios que cuando el ser humano ya comienza a ser racional y comienza a pensar, camina ya se separa del reino animal, del resto de los animales, y se vuelve un ser pensante. Ese ser pensante, cuando comienza, se puede decir que son los primeros indicios de la parte contable. Comienza ya a tallar usando instrumentos, usando recursos, y comienza ya a decir, esto me pertenece, esto es mío,
esto es para mi familia, esto es para mi grupo humano, y eso comienza ya a diferenciarse y comenzar los primeros indicios de la parte contable. Entonces podemos decir que el ser humano, de que comience ya a pensar, a actuar y a separarse del resto de los animales, podemos decir que son los primeros indicios de la contabilidad a nivel ya un poco rudimentario, ¿no? Según los vestigios que se ha logrado descubrir hasta la actualidad en las cuevas de las pinturas rupestres, dependiendo cómo se ve, algunos pensarán o lo pueden imaginar que es arte, que desde luego es arte, ¿no? Otros pensarán del punto de vista artístico, dirán pues que eran para adornar sus cuevas, para ver mejor presentación. Pero desde el punto de vista contable podemos decir que ya el hecho de poner una mano y pintarlo queda la huella de que tengo 5 animales, 5 cosas. Entonces, son los primeros vestigios contables encontrados hasta la actualidad a través de estas pinturas rupestres, que estos seres pensantes comenzaron ya a dejar los primeros registros contables en las cuevas, en los lugares que han llegado hasta la actualidad, ¿no? Y podemos enumerar diferentes cuevas que aún quizás no se descubran y algunos ya están abiertos al público, pues donde encontramos ya los primeros vestigios de este ser racional que comienza a decir, esto me pertenece, estos son mis propiedad, estos son mis bienes. Eso del ser primitivo, del ser errante, hasta los primeros vestigios ya de una escritura ya con un patrón, ha pasado muchos años y podemos ya aterrizar a los primeros vestigios contables reales que se ha encontrado a través de la escritura la cuneiforme. ¿Dónde se desarrolla esa cultura cuneiforme? ¿No? En el valle asiático de la Mesopotamia, ¿no? Entre el río Tigris y Éufrates, ¿no? Son los sumerios y los babilónicos donde comienzan ya a plasmar a través de un patrón, ¿no? Esta escritura cuneiforme que se hacía a través una tablilla de arcilla, donde ya se comienza a registrar los primeros números, los primeros indicios comerciales, y que usaba ya un instrumento o dos instrumentos, ¿no? Que es la arcilla y el palito, que era un palo en forma triangular que permitía hacer ese tipo de registro, ¿no? Se ha datado, se presume que estas tablillas tienen más de 5.000 años de antigüedad, ¿no? Incluso han encontrado ya poemas escritos como el poema de Gilmanés, ¿no? Que ha sido traducido a través del estudio de estas tablillas. Pero no es el hecho de las tablillas, ¿no? Porque estas tablillas ha habido un avance tecnológico para que estos seres pensantes puedan registrarlo. ¿Cómo se inventa estas tablillas? Posiblemente, quizás estos seres, estas personas, producto de la lluvia, encontraron barro o arcilla y ponen su mano o alguna parte de un instrumento y con el invento del fuego se dan cuenta que esa arcilla se puede solidificar y mantenerse como un registro permanente. Entonces, va de la mano ya el tema tecnológico del ser pensante para poder registrar a través de este instrumento, de este palo que tiene cierta forma para darle cierta escritura, el tema de la arcilla que se convierte en cerámica o en algo sólido y el tema del fuego. Este avance tecnológico de ese ser humano pensante ya se puede decir que hay un registro de propiedad, pero ya un poco plasmado, ¿no? Ahora mismo podemos decir que son los vestigios más antiguos que actualmente conocemos, pero seguro que quizás pueden encontrarse mucho más vestigios en diferentes latitudes del planeta, ¿no?
porque el ser humano, cuando ya comienza a poblar el mundo, comienza a desarrollarse sin la mezcla tecnológica, porque no existían los medios que tenemos actualmente, ¿no? Cada uno comenzó a desarrollar su tecnología, su forma de vida, su forma de contabilizar, sin la mezcla todavía de este mundo globalizado que actualmente conocemos, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos decir que este tipo de escritura cuneiforme que se da en la Mesopotamia, se puede decir que son los primeros registros contables que hasta la actualidad ha llegado, ¿no? Es interesante porque se ve ya donde cuentan sus propiedades, sus bienes, sus recursos y hasta narran historias. El origen de los números, ¿no? Es otro también hecho importante y revolucionario del ser humano. ¿Dónde, cómo, cuándo, a dónde nacen los números? Y hemos visto en la escritura cuneiforme, en la Mesopotamia, que todos comienzan a ese tipo de contabilización de acuerdo a lo que ven, a lo que observan, o sea, plasmar lo que ven a través de un gráfico, a través de un símbolo. En todas las culturas casi es repetitivo encontrar el número uno, que lo expresan con una unidad, el número 2 hasta el número 3. Pero ya a medida que comienzan a pasar más números y comienzan a contar, entonces ya tienen que comenzar a crear ciertas reglas, ciertos patrones, ciertos símbolos y lograr plasmar a través de un símbolo lo que estoy pensando. O sea, trasladar lo que está aquí a través de un patrón, a través de un dibujo, a través de un símbolo. Entonces, el invento de los números se puede decir que es un hecho bastante interesante para el tema contable, porque a través de los números comenzamos a hacer los diferentes tipos de operaciones. Los números, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, se le atribuye a diferentes culturas, ¿no? Cada uno ha contribuido para que se logre llegar a un patrón establecido que conocemos actualmente. Otro hecho importante en la contabilidad es el código Hammurabi. ¿Qué cosa es el código Hammurabi? ¿No? El código Hammurabi era un rey que existía también en Babilonia, pues hace más de 1700 años, antes de Cristo, o sea, estamos hablando casi de 4000 años atrás, donde el rey imponía sus reglas y sus patrones, sus castigos y su autoridad. El código Hammurabi era una estela o una piedra tallada que existía en todas las plazas principales de las diferentes ciudades en Babilonia. En esa piedra, arriba de la estela, estaba coronado por la figura del rey, ¿no? El rey babilónico, ¿no? Hammurabi, tal como lo vemos en la siguiente presentación. En la estela, en la parte de arriba estaba el rey, Hammurabi, el rey Hammurabi, y en cada una de la parte de abajo existían diferentes eh, códigos, normas, leyes que se aplicaban a cada uno de los pobladores de esa época. En este código Hammurabi ya se encuentran unas leyes comerciales, ¿no? A pesar de que era un tema de leyes tipo la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, decir que si alguien te rompe un hueso, tú deberías romperle el hueso, el mismo hueso. Si alguien no te paga, lo tenías que darle un tiempo y si en ese tiempo no te pagaba, lo tenías que expropiar cierta propiedad y si no te pagaba, tendrías que coger la propiedad o matarlo. Entonces, el código Hammurabi se puede decir que son las primeras reglas que existían de ámbito comercial. Y estamos hablando pues hace 4000 años atrás, ¿no? Entonces, ya tenemos el primer vestigio contable, que es el tema de las tablillas de cuneiforme, que existían también entre Éufrates y el Tigris en ese valle. Y luego tenemos ya el código Hammurabi, que tiene un aproximado de hace 4000 años atrás. Entonces, ¿quién inventó la escritura?
Como les indicaba, pues ha existido diferentes tipos de civilizaciones, diferentes tipos de reinos, diferentes tipos de imperios, y cada uno ha ido contribuyendo de una u otra forma. Ya hemos hablado de los sumerios y de los egipcios también, que son los que más han escrito y los que más han dejado vestigio. Quizás me atrevo a decir que lo que más han escrito o lo que más han dejado vestigios. Yo creo que también en la cultura inca, o en la época del incanato, también hay diferentes tipos de vestigios, pero ha habido una gran destrucción de esos vestigios que a la fecha han sobrevivido o llegan muy pocos recursos para poder investigar, ¿no? En el caso de los egipcios hay un punto clave que ya lo vamos a ver, donde se logra traducir la escritura y poderle traducir lo que nos han querido transmitir en sus mensajes a través de los años, ¿no? Entonces, ¿quién inventó la escritura? Cada uno, cada civilización ha ido contribuyendo de una u otra manera para poder lograr establecer el tema de la escritura. También podemos decir que es otro punto revolucionario en el tema contable, ¿no? La escritura. Ya hemos hablado el tema de los números, hemos hablado el tema de los vestigios de plasmarlo a través de una tablilla. Entonces, la escritura juega un papel fundamental en el tema de la contabilidad, ¿no? Porque hay hechos que se deben reflejar en temas escritos, ¿no? Si podemos observar el tema de la escritura, pues en cada una de las sociedades tenían ciertos patrones, ciertas formas, ciertos recursos. Por ejemplo, en el tema de los egipcios, la escritura lo tenían ligado al tema de los medios o recursos o bienes que tenían a la mano, ¿no? Y hemos hablado del tema de los sumerios o los cuneiformes, cómo era la escritura cuneiforme, cada uno tenía su forma de escribir, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia de cada una de las civilizaciones, cada uno de los imperios, ha logrado poner ciertos patrones que han permitido llegar a un tema de unas pautas básicas o reglas fundamentales para poder escribir y poder trasladar ese mensaje que tenían en la cabeza. En el tema de los egipcios, a pesar de que existía tanto escrito, no se lograba traducir. Fue con Napoleón Bonaparte que cuando invade Egipto, pues ustedes saben que Napoleón Bonaparte cada vez que hacía sus expediciones, iba con un equipo de profesionales, intelectuales, ingenieros, cartógrafos y diferentes tipos de profesionales con el fin de no saquear, no destruir los vestigios, sino todo lo contrario, recuperar cierto tipo de información. Hay un hecho bastante interesante que encuentran esta famosa piedra, la piedra de Rosetta, donde en una excavación de una fortaleza encuentran pues esa piedra que lo podemos ver ahí en la imagen, que está en 3 idiomas. Y esa piedra, en lugar de destruirlo y deshacerlo, imagínense, si hubiese pasado eso, no lo hubiésemos logrado traducir los jeroglíficos que nos dejaron los egipcios, se llevó a Francia y se logró traducir, ¿no? Se permitió que a través de la investigación, no fue tan fácil, lógicamente, pues se lograr interpretar y en base a esa piedra, la piedra de Rosetta, hasta estos días se ha logrado que se logre traducir todo lo que nos ha querido plasmar los egipcios, ¿no? Los egipcios en todas las tumbas, en todos los vestigios, aquí también es otro de los grandes inventos, el tema del papiro. El papiro, pues, y el plasmado a través de la pintura y los dibujos, han llegado bastantes hechos que se ha logrado traducir a través de este medio que nos permitió lograr traducir el jeroglífico al lenguaje que conocemos actualmente, ¿no? Si hablamos de Grecia, Grecia también contribuye al uso
de cierta escritura y el tema de la contabilidad. Los griegos usaban símbolos para enumerar cada una de las letras. Generalmente utilizaban la primera letra para simbolizar el número que querían expresar, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el número 10 se llamaba deca, y deca utilizaban la letra, la de delta, y lo reflejaban o lo expresaban a través de la letra, la delta, ¿no? Pero también cómo contribuye ya, aquí ya podemos decir que los griegos, así como los egipcios, entran con los papiros y hay un registro contable, a pesar que los egipcios solamente escribían y dejaban escritos ciertas cosas, pero los griegos ya introducen dos clases de libros contables, ¿no? El libro diario, que se llamaba el Efémeris, y el libro de cuenta de clientes. Entonces ya aquí podemos decir que van apareciendo ya vestigios netamente contables como lo que conocemos a la actualidad, pero aún no se puede decir que es una contabilidad moderna como la que conocemos actualmente, ¿no? Roma, como uno de los grandes imperios que han trascendido a lo largo de la historia, porque yo creo que ningún imperio ha perdurado o ha durado tanto como el imperio romano, logró permanecer y llegar hasta la actualidad producto de esto, ¿no? De tener todo contabilizado, llevar cierto control, ¿no? Los jefes de familia, pues, asentaban diariamente los ingresos y los gastos, ¿no? Tipo una caja, ¿no? Y a ese libro llamaban el libro el adversario, ¿no? El cual era entradas y salidas, ¿no? Que era una especie de borrador que mensualmente se transcribía, ¿no? Era también un libro como el Códex o el Tabulate, ¿no? El cual estaban los ingresos y por otro lado la salida, ¿no? Entonces, Roma contribuye también al tema contable ya a través de dos libros, ¿no? Ya los griegos hemos visto que también van contribuyendo en tema de expresar el tema contable a través de un registro, ¿no? Podemos decir que quien no conoce un número romano, hasta nuestros días existen o han llegado estos números romanos, ¿no? El número romano que lo utilizamos siempre en los textos, en los relojes, ha quedado un poco más como tema estético. eh, Dejó de usarse porque los números que conocemos actualmente, ya lo veremos un poquito más adelante, pues tienen mejor uso o mejor aplicación o mejor desarrollo que los números romanos, ¿no? Era un sistema de numeración no posicional, o sea, no es como el que nosotros que tenemos que posicionar los números y de acuerdo al orden que tenemos podemos ordenar la unidad, la esfera, la centena, que conocemos. En el caso de los números romanos no tenía ese tipo de forma para poder hacer las operaciones, ¿no? Se usaban generalmente letras mayúsculas como un símbolo que representa el número, ¿no? Que actualmente conocemos, ¿no? Podemos poner cualquier tipo de número, existen las reglas fundamentales y básicas para poder escribir un número a través de este tipo de números romanos. Ahí podemos observar el equivalente de los números romanos con los números arábicos que actualmente usamos, ¿no? Tenemos el 1, el 2 y así sucesivamente, ¿no? Sabemos, ¿no? Que de acuerdo a la posición, si es que está antes o después, suman o restan, pero para efectos de hacer el tipo de operación no es necesario poner uno tras otro, ¿no? Como los números que actualmente conocemos. En el caso de los mayas y los aztecas, también es una escritura pictográfica similar a la egipcia. Lamentablemente, pues sí se ha logrado actualmente estudiar, investigar y poder determinar que la cultura maya y azteca sí utilizaban un tipo de lenguaje, incluso un tipo de escritura. Lenguaje existía, pero la escritura como tal se ha logrado hacer este tipo de investigación y lograr determinar cuál es su forma de escritura que tenía, ¿no? Utilizaban una especie como una especie de un bloque
de símbolos que expresaba una palabra, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Pero de los mayas y aztecas, como lo sabemos a lo largo de la historia que ha pasado, pues tenemos producto de la conquista, se arrasó y se perdió muchos vestigios de este tipo de escritura y ha llegado algunos pocos que a la fecha se están haciendo ese tipo de investigación. Los chinos también contribuyen al tema contable a través de la escritura y de los números, ¿no? Que luego los japoneses lo copian y es lo que ha llegado hasta la actualidad, ¿no? Entonces, es una forma de aporte, no solamente de la escritura y no solamente de los números, sino también de ciertos inventos revolucionarios como el ábaco, el tema de la tinta, el tema del papel, ¿no? La pólvora y todo lo que conocemos actualmente. Tal como les contaba, el ábaco le podemos decir o se le puede atribuir que los chinos fueron uno de los grandes pioneros en crear este tipo de instrumento. El ábaco comienza a usarse con piezas sueltas de ciertos colores para contabilizar, ¿no? Tener ciertas unidades, ciertas decenas, centenas. Pero a alguien pues se le comenzó a ocurrir, de acuerdo, observando la naturaleza, y comenzó ya a atarlos a través de una cuerda, estas piezas sueltas, ¿no? Y así fue uno de los primeros indicios de este instrumento que si trazamos una línea del tiempo de la humanidad, podemos decir que el ábaco es el instrumento más usado en todas las culturas, en todas las civilizaciones, como instrumento contable que ha perdurado hasta la fecha. Si trazamos una línea del tiempo, podemos decir que el 99% de la historia de la humanidad está ligado al ábaco, y si nosotros queremos o pensamos con los instrumentos que tenemos actualmente, como el tema de la computadora, ni el 1% de la historia de la humanidad está ligado al tema, al tema de la computadora, porque el ábaco se desarrolló en diferentes latitudes. Incluso podemos decir que el quipu peruano es un ábaco similar, pero con cuerdas atadas, ¿no? Y en cambio el ábaco eran cuerdas atadas del cual se podía mover. El ábaco se le atribuye a los chinos como los posibles pioneros en crear este tipo de instrumentos. Pero el ábaco podemos dividirlo pues en tres grandes etapas, ¿no? La edad media, la edad antigua y la edad moderna, ¿no? Pero en todo tipo de civilización, todo tipo de imperios han logrado desarrollar ese tipo de instrumentos, ¿no? Hemos encontrado el ábaco pues en los griegos, en los romanos, en los chinos, en los japoneses, en los rusos. Incluso no, me atrevo a decir que el quipu es una especie de un ábaco que actualmente conocemos en la cultura inca, ¿no? Entonces, el ábaco ha sido un instrumento clave y fundamental en el desarrollo del cálculo contable, ¿no? Entonces, podemos decir que uno de los instrumentos fundamentales para la contabilidad ha sido el ábaco. Aquí podemos hablar un tema bastante trascendente, ¿no? De todas estas culturas, cómo da el paso a lo que conocemos actualmente en nuestra realidad que tenemos en el continente americano o en el mundo occidental, ¿no? El tema del comercio internacional, pues en la edad antigua, pues había un tema de comercio entre los chinos, los hindúes, los europeos, ¿no? Pero el hindú, que este, es la herencia del lenguaje matemático que conocemos actualmente, ¿no? Esa traducción de todas estas culturas que datan más o menos hace de 1200 años atrás, que es el tema de la mezcla de los árabes que se mezclaron con la cultura india para poder hacer el intercambio comercial, ¿no? Entonces encontramos los primeros vestigios de la escritura
de contable a través de los números en la cultura hindú sobre, por ejemplo, sobre la aritmética, ¿no? Este primer tratado, este primer libro de aritmética escrito por los hindúes, que era una traducción de los árabes, llega a Europa y fue traducido a mano, pero era complicado por el tema de que todo se tenía que escribir a mano y tenían ya un patrón de cultura como es la forma de escritura del Imperio Romano. Entonces, la escritura arábica que lo adoptan los hindúes a través de este tratado de los libros matemáticos, que por cierto los grandes matemáticos siempre han sido hindú, llega a Europa y la traducción y el uso de la duplicidad de este libro era un poco complicado porque no existía la imprenta, ¿no? Hasta que Gutenberg en 1415 más o menos, ya la imprenta fue más fácil de lograr la impresión de este tipo de libro y se logra traducir y se logra duplicar y se logra difundir a mayor escala, ¿no? Pero aquí hay un tema bastante interesante, ¿no? Los hindúes, hasta donde se conoce actualmente, introduce pues un hecho revolucionario que causa un gran avance en el tema contable, en el tema de los números, en el tema de los cálculos. Todas las civilizaciones hacia atrás contaban del 1 al 9. O sea, contaban del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, llegaban al 9. No llegaban al 10, ¿no? Todo era en base a 9 números. ¿Cuál es el gran aporte de los hindúes al tema contable? Que comienza ya a introducir el número 0, que una revolución de expresar a través de un gráfico, a través de un símbolo, lo nada. El cero es nada, pero el cero, a pesar de que no es nada, pero si yo tengo un número, por ejemplo el 15, y yo le pongo un cero al costado, se convierte en 150. Y si le voy agregando un cero más, se convierte pues en 1500 y así sucesivamente. El cero fue uno de los grandes inventos que se le atribuye, según los vestigios que tenemos actualmente, a los hindúes que han permitido hacer un tipo de cálculo matemático revolucionario que se le puede decir que es uno de los grandes inventos también que nos ha permitido llevar a tener una base 10 que actualmente conocemos, ¿no? ¿A quién se le ocurrió dar ese símbolo a la nada, ¿no? Al nada que es el cero, ¿no? Por eso que lo considero como un tema bastante revolucionario, que podemos decir que el cero, el invento del cero, es como un tema metafísico, revolucionario de la transformación del nada a una presentación gráfica, ¿no? Entonces, este hecho trascendental, fundamental, clave, se da en esta cultura de los hindúes que logra llegar a Europa y que Europa, a través del invento de la imprenta, se logra difundir y graficar y expresar a través de la duplicidad por tema del invento de la imprenta y comienza ya el mundo a ser un poquito más globalizado, a pesar de que todavía no se logra descubrir América, ¿no? Porque en 1415 todavía América nadie lo conocía, ¿no? Aquí surge ya un personaje bastante interesante, ¿no? Que es el señor Leonardo de Pisa o Fibonacci. ¿Quién es este señor, no? Se puede considerar que es el primer algebrista de Europa, ¿no? Se le atribuye que el tema del álgebra, la aritmética, es uno de los grandes inventos de los árabes, ¿no? Pero este señor, producto de que encuentra ya estos libros de revolucionarios de aritmética, geometría y álgebra, que ya introduce las reglas fundamentales que conocemos actualmente, pues se le puede decir que es uno de los grandes pioneros en Europa, donde introduce un sistema numérico árabe
que actualmente conocemos, ¿no? Este señor no es por casualidad, ¿no? Fue educado en Argelia, ya que es un país árabe, donde su padre era un funcionario de aduana, ¿no? Ya manejaba información cuantitativa, ¿no? Y donde aprendió el ábaco, el uso de los indios, ¿no? Después tuvo, ojo, hablando de los indios, de los hindúes de la India, ¿no? De los indios americanos, ¿no? Después tuvo una manera de razonar de tipo comercial, ¿no? De conocer todo lo que estas ciencias se enseñaban en Egipto, Siria, Sicilia y en Provenza, ¿no? Entonces, este señor, Leonardo, fue uno de los primeros que logró asimilar la cultura árabe a través de los indios de la India o los hindúes, que luego lo logra introducir a Europa. No podemos estar ajenos de la cultura inca, ¿no? Del imperio incaico, ¿no? Del imperio incaico, actualmente se está haciendo muchas investigaciones, pues se dice muchas cosas sobre los incas, incluso se está investigando si tenían algún patrón de escritura. Ustedes saben que el quechua adopta los símbolos del castellano para poder escribir. Cuando vienen los españoles encuentran el idioma, el quechua, pero no sabían cómo se escribía, ¿no? Actualmente se está haciendo investigación y piensan que los incas sí tenían una forma de escritura. Pero lo que más ahora mismo nos interesa por el tema contable es el tema del quipu, ¿no? El quipu, como les contaba, también estaba en base 9, a través de la presentación gráfica de los nudos, expresaban una forma de numeración, ¿no? Igual, este, unidades, decenas, centenas, pero aún queda mucho por investigar, ¿no? Pero hay un hecho bastante interesante que se le puede decir que los contadores en la época del incanato usaban ya los principios que actualmente conocemos el tema de la informática, ¿no? Hay un instrumento que permitía calcular y otro almacenar. Cuando este señor, Guamán Poma de Ayala, comienza a querer escribir o dejar sus crónicas, era un señor bastante mayor que comenzó a estudiar a la edad de 60 años y lo que no podía expresarlo con palabras lo dejaba a través de gráficos o dibujos. Ahí vemos un dibujo que muchos años ha pasado desapercibido, en las manos se le ve que tiene el quipu, pero al costadito se ve como unos recuadros con unos puntitos, ¿no? Hace poco, pues, no hace muchos años, se ha logrado determinar que esto era un instrumento, que era la famosa yupana, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. En la época del incanato, el quipu camayó era el contador, el que manejaba el instrumento, que era el quipu, y era el contador en la época del incanato, ¿no? Luego existía el contador mayor en el Tiahuantinsuyo, que era el runaquipu, que tenía a cargo a lo que ahora llamamos las cuentas nacionales, ¿no? Era el que acumulaba, el que informaba a través de los equipos individuales y él llevaba el acumulado de las cuentas globales, ¿no? Es como cuando ahora mismo yo hago un balance de una sede, de otra sede A, B, C y luego acumulo a través de un balance general. Entonces, el Runakipu era el contador que llevaba las cuentas nacionales a través de los instrumentos que ya hemos hablado, ¿no? Habían equipos mucho más sofisticados que ya lo manejaba este tipo de intelectuales, porque ya eran un tipo de profesional que sabía descifrar, interpretar, acumular y procesar información, ¿no? Que era el tema del contador en la época del incanato. Tal como les indicaba, en la época del incanato, este instrumento que ustedes lo ven ahí era a base de piedra o a veces cerámica, era la yupana. La yupana es como una especie de una calculadora que permite hacer operaciones y sumaban, multiplicaban, dividían y luego se trasladaba al equipo. Entonces estaba el que procesaba la información, elaboraba la información y acumulaba, ¿no? Tal como lo refleja en esa
en esa presentación gráfica de Guamán Pomadiyala, donde el contador pues procesaba información automáticamente y lo iba acumulando, ¿no? Entonces, esta Yupana en un principio habían pasado muy desapercibido, pero con las investigaciones que se están haciendo actualmente, se puede decir que es uno de los grandes instrumentos que se utilizaban en el Imperio Inca. Pero es bastante interesante que aún en la historia se puede ir redescribiendo o se puede ir investigando qué cosas nuestros antepasados han usado, ¿no? Bueno, hemos hablado pues que en todo tipo de civilizaciones han usado diferentes tipos de instrumentos para poder expresar o poder plasmar lo que la cabeza lo creían conveniente, ¿no? Como hemos visto pues desde el hombre primitivo, yo creo que el uno, el 2, el 3 era lo más fácil, pero de ahí han ido poniendo patrones, características y todo. Un hecho revolucionario que ya lo he indicado es el invento o la creación o la regla fundamental de la nada. En la nada, que es un cero, que dependiendo su ubicación se transforma en un valor bastante importante para el tema del manejo contable. Y hemos visto pues los chinos, los egipcios, los romanos, los mayas, los incas, cada uno tenía diferente tipo de expresar los números, ¿no? Ahí vemos los chinos, se podía hacer lógicamente con todos los números que tenían cada civilización sumaba, multiplicaba, dividía, si no, no hubiesen podido construir la muralla china, no hubiesen podido construir la pirámide de Egipto, si no hubiesen tenido esa capacidad de sumar, restar, multiplicar y hallar ángulos, hallar algún tipo de problema matemático que se pueda resolver a través de los números, ¿no? No me voy a detener tanto, pero sí quisiera tocar el tema de que la Biblia también es una fuente de información contable, ¿no? Se sabe pues que la Biblia es una recopilación de acontecimientos que suceden entre 1800 y el año 95 después de Cristo, ¿no? Ahí es un periodo de tiempo de una recopilación de diferente información. Si vemos o analizamos sin ser sectarios, sin lograr poner en tela de juicio lo indicado, pues en la Biblia sí hay vestigios que hablan de temas netamente contables, ¿no? Que ven el tema de rendición de cuentas, el tema de beneficios, de distribución, de control interno. Eso, si es que alguien tiene interés, podría investigar y buscar esa fuente de información, dependiendo pues qué tipo de Biblia, porque ustedes saben que hay diferentes tipos de traducciones de las Biblias. Podemos llegar a un punto clave en el tema contable. Todo lo que hemos visto, pues cada civilización, cada país, cada cultura, cada imperio llevaban su contabilidad con ciertas virtudes, defectos y carencias. Pero en el año 1494 ya se publica un compendio, una recopilación, y hay un pensador, se le podría decir no tanto pensador, sino un personaje clave que ya nos pone las reglas básicas y fundamentales de la contabilidad moderna que actualmente conocemos, ¿no? ¿De quién estoy hablando? Pues del famoso Fray Lucas de Paciolo. Fray Lucas de Paciolo era un monje que logra pues hacer una recopilación de información y pone ya o escribe o nos pone ya unas pautas de cómo se debe contabilizar desde el punto de vista de una contabilidad moderna. Ahí le podemos ver que es la única pintura, la única forma que ha llegado hasta la fecha del fraile. Pero si ustedes pueden observar el fraile, pues tiene el traje de fraile, pero es más que un matemático, ¿no? Tiene gráficos de círculos, circunferencias, ángulos y temas más matemáticos, ¿no? Este señor, fraile, publica su famoso libro que se llama La suma de aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidad.
Este libro es una recopilación de información de hechos contables de diferentes pensadores, pero tiene una de las características fundamentales porque él logra hacer una especie de, un, de una recopilación y hace un libro enciclopédico, un libro que sirve de consulta durante muchos años, ¿no? Este fraile, que ha trascendido, ha llegado a la historia, no por ser un religioso, sino por el tema de este tipo de recopilación. Era un joven humilde, ¿no? Que en Italia se fue a Venecia y se ordenó en la orden franciscana y hizo esta recopilación de información a través no solamente de este libro, ¿no? Sino también tiene otro libro, como por ejemplo el libro de la Divina Proporcionalidad, publicado en 1509, que ha sido ilustrado por Leonardo da Vinci. Entonces, se le atribuyen muchas virtudes a este monje porque siempre se rodeó de gente intelectual de esa época, como es en el caso de Leonardo da Vinci, que incluso se puede decir o se le atribuye que la pintura de Fray Luca de Paciolo puede ser que sea Leonardo da Vinci a pesar de que no esté pintado. Pero ¿por qué se presume que es de Leonardo da Vinci? Por el dibujito que tiene al costado. Si ustedes ven acá un dibujito, por la forma de la presentación, incluso ese dibujo que tiene una forma de un rombo, de un objeto geométrico, es una de las características de Leonardo da Vinci, ¿no? Dentro del libro de la suma de aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidad, existe un tratado, porque el libro comprendía o estaba dividido en distinciones, tratados, artículos, y estaba dividido en dos partes, ¿no? En la parte de aritmética y la parte de geometría. En la parte de aritmética, tienen en el tratado número 11, que dice particularidades de Computis y Scripturis, nos llegó un legado de 36 capítulos, tratando de cuentas de contabilidad usando la famosa partida doble. ¿Y qué cosa es la partida doble? Que es uno de los principios fundamentales de la contabilidad, ¿no? Eh, este punto de quiebre y este punto de inicio de recopilación de este libro, se puede decir que es la base fundamental de la contabilidad moderna que actualmente conocemos, ¿no? También este fraile, Fray Luca de Paciolo, aconsejaba utilizar 4 libros, como es el libro de inventario y balance, el borrador o el libro que actualmente conocemos como la hoja de trabajo o el de comprobante, el libro diario y el libro mayor. ¿Ya? Entonces también define las reglas principales de la matemática de la partida doble, ¿no? Que él ni creo murió sin saber que era uno de los precursores del tema contable, él lo enfocó desde el punto de vista matemático, ¿no? La partida doble dice que no hay deudor sin acreedor, ¿no? Que la suma que se adeuda a una o varias cuentas ha de ser igual a lo que se abona, ¿no? Todo lo que se recibe debe a la persona que te lo da o te lo entrega. Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. Toda pérdida es deudor y toda ganancia es acreedor. Entonces, es uno de los grandes visionarios, eh, no tanto por el que él inventó. Entonces, investigaciones que se han hecho recientemente o se están haciendo otro tipo de investigaciones, se le puede determinar que este tema de la partida doble no es un invento de Fray Luca de Paciolo, sino una recopilación de tratados o de inventos de lo que hemos hablado, de los hindúes, de los árabes, que ya lo vamos a ver, y con eso concluyo en la siguiente diapositiva, ¿no? Tal como le indicaba, el hecho del invento o de la creación o de la regla fundamental de la partida doble y que se le atribuye como el padre de la contabilidad, hay un personaje antes de Fray Luca de Paciolo, lamentablemente, eh, sus- su libro ha sido descubierto muchos años después,
y es este señor, Benedetto Cotruglio, que es nativo de Dalmacia, autor de diferentes publicaciones, ¿no? Una obra que lo terminó de escribir el 25 de agosto de 1458, lógicamente antes que Fray Luca de Paciolo, pero sin embargo no fue publicado sino en 1573, lógicamente después de su muerte, ¿no? Este pequeño libro de instrucciones para la práctica del comercio haciendo referencia a la contabilidad por partida doble. Entonces, y este señor Benedetto Cotruglio tampoco es uno de los que inventan la partida doble, sino hace una recopilación de la cultura árabe y la India y plasma a través de este libro esa información que viene heredando de los hindúes y de los árabes. Cotruglio, ya vemos lo que él lo plasma como la partida doble, ¿no? Traducido ya en castellano, dice que todas las partidas que se anotan en el libro deben estar asentadas dos veces. Una vez haciendo deudor al que debe dar y la otra vez haciendo acreedor al que debe de haber, ¿no? Entonces, ya se puede decir que Fray Luca de Paciolo hereda uno de los principios fundamentales de la contabilidad. Pero lógicamente pues tiene su mérito de Fray Luca de Paciolo haberlo plasmado y escrito y haber hecho una recopilación. Porque si comenzamos a investigar, seguimos haciendo un tema de arqueología contable, podemos hasta remontar que en la Biblia hay vestigios de partida doble. Pero si vamos a la cultura inca, también hay vestigios de la cultura de la partida doble. Entonces, con todo esto, lo dicho, en tema contable, hay un punto de quiebre de la contabilidad moderna. Entonces, hemos visto que desde el ser humano, que comenzó ser un ser irracional, comenzó a pensar, evolucionó y ha ido creando y sigue creando y hasta la actualidad seguimos creando y vamos a ir adecuando, modernizando. Pero ese punto de inflexión se da en 1494, incluso 2 años después del descubrimiento de América, con este fraile pues que ya pone las reglas fundamentales de lo que es la contabilidad moderna, ¿no? La contabilidad que la conocemos como tal es uno de los principios fundamentales de la contabilidad, que es la partida doble, ¿no? No me queda pues agradecerles por la atención. Espero haber sido claro. Cualquier cosa, cualquier consulta, estoy a su disposición. Muchas gracias.